Buenas tardes, amigos. Vamos a hacer una charla rapidita para resolver un tipo de query que constantemente nos preguntan cómo poder hacer esta consulta. Así que, ok, estamos acá viendo nuestro entorno de pruebas. Este es el mismo que usamos para la charla del particionamiento de tablas. Pero ahora vamos a trabajar con una sola tabla, que es esta de acá, W1, que tiene 2 gigas y más o menos unos 20 millones de registros. Vamos a ver cuántos millones de registros tiene. Bueno, 19.166.230 registros. El caso es el siguiente. Voy a mostrarles la estructura de la tabla. Esta tabla guarda mediciones de diferentes dispositivos, ¿ok? Más o menos unos 20 y tantos mil dispositivos. Cada dispositivo tiene un código, un ID de objeto, que es este campo de acá, y estas mediciones del estado de los dispositivos se realizan varias veces al día, y estas mediciones se guardan en este campo que se llama eje ID. O sea, empezamos el día con la medición 1, luego la medición 2, 3, 4, 5, así a lo largo del día. La cosa interesante es que cada medición trae un conjunto de parámetros. Dependiendo del estado del dispositivo, devuelve más o menos parámetros. Esto puede ser un parámetro, pueden ser 10 parámetros, ¿ok? No existe una cantidad de parámetros estándar por dispositivo. Y cada uno de esos parámetros, que cada uno es un dato diferente, se guardan aquí en este campo que se llama par ID. ¿Ok? Entonces tenemos varios objetos en áreas de mediciones y cada medición con un conjunto de parámetros que difiere entre objetos, ¿ok? Con, con valores numéricos o de texto o cadenas que se guardan en estos campos dependiendo lo que se haya medido. ¿Qué cosa es lo que nos piden? ¿O qué cosa es lo que nos solicitaron resolver? Bueno, querían conocer los últimos parámetros leídos de la última ejecución o de la última consulta que se hizo este objeto. ¿Ok? Como les decía, algunos devuelven más o menos parámetros, pero además es un poco más complejo porque lo que pasa es que un dispositivo puede dar lectura de parámetros hasta el mediodía y otro hasta las 3 de la tarde y luego otro hasta las 6 de la tarde. O sea, no existe un rango de tiempo exacto en cada uno de ellos. Y lo que es peor, bueno, un dispositivo puede leer hasta el mediodía, luego desaparece de las lecturas hasta por 4 horas, 5 horas, y luego retorna. Así que cada dispositivo tiene su última lectura en diferentes números de lectura. Algo que sí pasa en este escenario es que la lectura digamos, de la 1 de la tarde se lee en todos los dispositivos, pero a la lectura de la 1:10 de la tarde, a lo mejor solamente la mitad responde, los otros no responden, ¿no? Y a la 1:20 retornan todos los dispositivos. Así que el escenario es bien disímil y como les digo, cada uno devuelve diferentes parámetros. Entonces no se podía hacer una consulta convencional o sencilla, digamos, de este tipo, porque me gustaría mostrarles qué cosa es lo que pasa, ¿no? Bueno, como me piden la última lectura, y ya sé que el número más alto de la última lectura está en ese campo, voy a pedir eso y voy a pedir el parámetro y los valores, tanto numérico como en string de esta tabla, ¿no? Y como sabemos, esto es un group by, así que vamos a hacer un agrupamiento acá por los valores que estamos pidiendo para ver qué cosa es lo que pasa. Ahora, como se habrán dado cuenta, esta tabla no es pequeña, 19 millones de registros, y no tiene índices, porque en la estructura que hemos solicitado, como ustedes verán, no aparece que tenga índices. Así que normalmente es una consulta que puede tomar algún tiempo, ¿no? Ya dependiendo del servidor que ustedes tengan.
Como saben, esto nosotros hacemos siempre los videos con una máquina virtual, con uno o dos cores asignados y un poquito de RAM, o sea que no es tampoco una máquina gigantesca, por decirlo así, ¿no? Así que esto puede demorar un poco, pero de todas maneras vamos a ver porque necesitamos mostrar el resultado para que se entienda mejor lo que vamos a hacer. Esto nos lo pidió, una ayuda que nos pidió un amigo que lastimosamente solamente tenía acceso a hacer consultas y tenía que hacerlo todo en un solo query, no podía crear funciones, no podía hacer nada más que en un query resolver el tema. Y justamente esto que estamos viendo es lo que quería él evitar. Por ejemplo, en el dispositivo 1, si ustedes se dan cuenta, debería habernos soltado solamente los parámetros devueltos en la última lectura. La última lectura o la lectura mayor, como ustedes verán, para el objeto 1, el dispositivo 1, es la 190.126. Y esto tiene pues un código de parámetro y un valor devuelto. Pero como le hemos dicho que nos devuelva los agrupamientos por el código del objeto, el parámetro y los valores, pues tenemos que estas lecturas se repiten porque nos ha devuelto pues las lecturas agrupadas por los diferentes valores que tenemos, ¿no? Lastimosamente no se puede hacer algo así, uno podría decir, oye, pero que lo agrupe solamente pues por objeto. No, porque esto rompe pues las reglas del query que necesita que en el agrupamiento vayan los otros campos que se van a invocar. Entonces, ¿cómo resolver esto? Bueno, básicamente lo que nosotros se nos vino a la mente lo más rápido era hacer un subquery e hicimos un subquery que devuelve la información tal cual la necesitaban estos amigos. Lo voy a copiar acá, lo tengo acá escrito para que sea mucho más sencillo entender. Y ustedes verán que estamos pidiendo pues el código del objeto, la ejecución, el parámetro y los valores de la tabla donde están los datos, que en este caso es la tabla W1, ¿no? Voy a aumentar un poquito más el tamaño de la letra, a lo mejor sí, ¿ok? Y voy a hacer un join con un subquery. Y en este subquery, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy pidiendo el código del objeto y el máximo número de la ejecución que ha tenido este objeto, ¿no? El máximo número de la última consulta que ha tenido este objeto, ¿ok? Nuevamente en la tabla W1, perdón, porque esa es la tabla donde están los datos, ¿ok? Y acá tenemos el objeto ID, agrupado por objeto ID. Como esta consulta, este subquery, en realidad lo estoy simulando como si fuera una tabla, pues luego tengo que hacer las uniones del join, y en este caso va a ser el join por el código del objeto y el número de la ejecución para asegurarnos de que estamos pidiendo los datos de la última ejecución que ha tenido ese objeto. Entonces vamos a correrlo y vamos a ver qué cosa es lo que nos devuelve como resultados, ¿no? Nuevamente estamos en una tablita de casi 20 millones de registros. Esta es una consulta que más o menos puede tomar su tiempito. De hecho, nosotros propusimos que se creen algunos índices para acelerar este tipo de consulta. De hecho, se hicieron, pero lo primero que querían ver es, bueno, cómo resuelven la consulta, porque eso es lo más importante, sin crear cosas más elaboradas. Y acá está el resultado. Como ustedes verán, ahora sí tenemos para el primer objeto, la última ejecución y qué parámetro se devolvió, ¿no? Objeto, la última ejecución y qué parámetro se devolvió con sus valores. Y así lo verán para todos estos, pero evidentemente hay objetos, como yo les decía, que acababan en otras lecturas, en otras ejecuciones, así que no siempre va a ser el último número de lectura. Así que vámonos más abajo y acá encontramos justamente lo que estábamos hablando. Para este objeto, el 182, la última lectura fue la 134, o sea, una lectura o varias lecturas más que los anteriores objetos que hemos estado viendo, ¿no? Pero no solamente eso, sino que en ese caso, en esa lectura, ese objeto devolvió dos parámetros, que era justamente lo que también les estábamos diciendo que tenía que resolverse. O sea, no todos los objetos, como última consulta, devuelven un solo parámetro, pueden devolver más de uno, y en este caso se ha cumplido, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del que le sigue, el 184 y el 185, cada uno ha tenido como última lectura
la última lectura que hemos estado viendo acá arriba, y cada uno tiene un solo parámetro, ¿no? Ya más abajo comienza a aparecer la data un poquito ya más dispersa, ¿no? El objeto 186 tuvo como última lectura la 190-117, y lo que sucede es que en este caso, este objeto nos devolvió 5 parámetros leídos. Entonces, con este query hemos resuelto el problema de tener la última ejecución de cada uno de los objetos, los parámetros que corresponden a esa última ejecución, ¿no? Y fue la manera más sencilla de resolverlo. Y luego se nos ocurrió cómo podríamos mejorar este query un poquito más. Y nos dimos algunas sorpresas que son justamente el motivo de esta charlita, porque esperábamos obtener otros resultados, pero bueno, así pasan a veces las cosas. Así que se nos ocurrió hacer este query con la esperanza de obtener un resultado diferente. Y mientras va ejecutando, lo que les voy a comentar es que acá estamos usando with. O sea, ese subquery que antes estaba en el join, lo estamos pre-ejecutando en la cabecera de la consulta, y luego hacemos la consulta a la tabla W1, ¿ok? Haciendo un join con este subquery que hemos metido dentro del with, ¿ok? Y nuevamente tenemos los valores leídos. Vámonos un poquito hacia abajo a ver el 186, 187, creo que era lo que nos estaba devolviendo otros valores. Ven, ya se está comenzando a cumplir esto, ¿no? La última lectura de 182, la última lectura de 184, de 185, la última lectura del 186. O sea, el query funcionó también como el otro, solamente que acá lo que hemos hecho es predigerir, por decirlo de alguna manera, el subquery, ¿ok? Y lo que nos preguntamos en ese instante es, ¿cuál de los dos tiene mejor performance? Porque, pues, de todas maneras, o mejor rendimiento, de todas maneras, eso es siempre algo que buscamos los que trabajamos con base de datos. Así que vamos al explain y vamos a ver qué cosa es lo que ha resuelto la base de datos. Estamos con Postgres 13. Los resultados son muy parecidos en Postgres 12 también. No lo hemos probado más antes, pero, o en versiones previas, pero creo que con esta está bastante bien. No, de hecho, Postgres tiene muchas mejoras de rendimiento entre versión y versión, así que siempre he sugerido mantenerse actualizado, ¿no? Algunos manejan versiones antiguas por temas de seguridad, de estabilidad, de la distribución de Linux que están usando. Acá estamos en una máquina virtual en VirtualBox, o sea, no es tampoco la más potente de los sistemas de virtualización, es un Ubuntu 21 con un Postgres 13. Y acá está. Esta es la resolución del query. ¿Ok? Y bueno, no es caso analizar todo el explain, pero vámonos a dos datos relevantes. Lo que nos ha devuelto la consulta son 219.290 registros. ¿Ok? Y más allá del tiempo que demora, esto tiene un costo. Y este costo es el que hemos expresado acá. 954.087 para, si mal no me equivoco, ubicar la primera tupla, y 963.404 para ubicar la última tupla que se devuelve, ¿no? Entonces, eso es lo que ha costado resolver este query para devolver 219.290 registros. Mientras el costo sea lo más pequeño posible, el tiempo va a ser lo más rápido. Así que este es en el primer escenario del subquery escrito en el join, y ahora vamos a ver cuánto cuesta resolver el otro query. ¿Ok? Para eso vámonos al otro query, vamos a hacer también nuestro pre-analyze y vamos a ver cuánto le cuesta a la máquina resolver y si ha seguido otra ruta, que eso siempre también es importante, ¿no? Vamos, esta es una manera, o son un par de maneras de resolver ese problema. Probablemente alguien tenga alguna otra manera de resolverlo. Eso siempre es interesante de ver, pero en principio acá esta nos ha dado muy buen resultado, digamos, ¿no?
y verán que el costo sigue siendo el mismo. ¿Ok? Y la cantidad de filas a retornar siempre tiene que ser igual, o sea, 219.290. Eso, ¿cómo se llama? Fuera de toda duda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hacer el subquery en el join o hacer el subquery predigerido en el with nos dio el mismo resultado. Y es que la base de datos ha seguido la misma ruta de ejecución para poder resolver el query. Entonces no hemos mejorado el tiempo, probablemente sea tan igual, o a lo mejor hasta un poquito más lento que el otro, y cuando digo poquito son milisegundos, ¿ok? O imperceptible. Ok, y esta es la manera de resolver ese query, o estas son las dos formas en las cuales ustedes pueden resolver ese query, y como verán lo ha hecho de una manera bastante buena Postgres, sin necesidad de complicarnos mucho la vida, y con un rendimiento bien, bastante bueno para 20 millones de registros casi. Miren, acá están las características, un CPU nada más, y 3 gigas de RAM asignadas a esta máquina virtual, así que no tenemos recursos exorbitantes, ¿no? Y, así que esta es la manera como lo resolvimos. Se resolvió la consulta y luego nos dijeron, bueno, ahora queremos optimizar la consulta porque queremos pues crecer en datos. ¿Cómo podemos hacer para que esto funcione más rápido sin necesidad de tener que cambiar nada? Así que lo que dijimos, bueno, hay que crear un índice. Ok, vamos a crear un índice y en este caso vamos a crear el index en esta tabla y vamos a decirle que va a indexar estos dos campos, ¿no? Objeto ID y la ejecución ID o la consulta ID, como se quiera llamar, ¿no? Así que ahí está creándose el índice, está armando el árbol de consultas, como siempre. Y vamos a esperar unos segunditos hasta que termine. Esto no debe demorar mucho. Y no le hemos puesto el parámetro, ¿por qué? Porque básicamente no hacemos filtros por parámetros, requerimos todos los parámetros, así que poner el parámetro no tiene ningún sentido para nosotros en este instante. Vamos a hacerlo con el objeto y la consulta. Bueno, ya está creado. Así que ahora vamos a ejecutar la consulta. Y vámonos primero a ejecutarla, la primera consulta tal cual la habíamos hecho en un inicio. ¿Ven? El resultado fue muchísimo más rápido que en el anterior caso, y acá están los datos, como lo habíamos visto hasta hace unos segundos, unos minutos. Y ahora vamos a hacer el otro query, ¿no? Vamos a ver cuánto demora. También ha sido bastante rápido. Nuevamente es una tablita de 20 millones de registros que se está consultando a sí misma, así que el tiempo que toma es bastante bueno. Solamente tenemos acá una unidad SSD en la cual estamos corriendo la máquina virtual. Entonces, nuevamente vamos al explain y vamos a ver si es que ha cambiado algo en la resolución del query. Muy bueno, lo primero que vemos es que los costos han bajado y ha bajado bastante en comparación de lo que había hace un inicio, ¿no? De hecho, eso se siente en el tiempo de ejecución del query, que en estos casos, por ejemplo, le ha tomado ejecutarse en 4.2 segundos, o 4.200 milisegundos, como ustedes quieran verlo, y hace un rato, pues, tomaba mucho más. De hecho, creo que acá lo tenemos, que es el query con el with, toma 28 segundos sin el query, perdón, sin el índice, y con el índice vamos a ver ahora cuánto va a tomar, porque pues si se cumplió que se demora lo mismo con o sin índice, pues acá lo vamos a ver nuevamente 4 segundos, como verán, y el costo tan igual que el otro query. Así que básicamente hemos escrito el mismo query para la base de datos, pero de dos formas diferentes. ¿Ok? Y el tiempo de ejecución mejoró bastante
ya con el tema del índice, ¿no? De hecho, está demorando al 12 o 13% del tiempo que demoraba sin el índice, ¿no? Oh, perdón, no, 4 segundos de 28, sí, pues más o menos un 15% de lo que demora el otro query. Bueno, esta es la manera entonces de resolver este caso, cómo tener el mayor valor de un campo asociado a varios registros, ¿no? Sin que tengamos que hacer mayor magia para poder ejecutar un query, para poder describir el query. Espero que esto les sirva y nos vemos en otra micro charla muy pronto. Gracias.